La distribución normal es la principal distribución de probabilidad y por esa razón es necesario que ustedes la conozcan y la utilicen pues en sus procesos de investigación. ¿Sí? Es muy utilizada. Ya embolaté el lápiz otra vez, muchachos. Bueno, entonces les voy contando. Resulta que casi todas las variables cuantitativas presentan una distribución normal. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas variables se concentran cerca al promedio, ¿sí? Como se concentran cerca al promedio, eh, tienen un comportamiento como una campana, ¿sí? Tienen un comportamiento como una campana. Entonces, existen muchas variables aleatorias cuya función de densidad presenta un comportamiento como una campana. Como por ejemplo el peso, por ejemplo la edad, por ejemplo la estatura, el tiempo de recuperación, casi todas las variables cuantitativas se comportan de esta manera. ¿Qué resulta importante? Que cuando nosotros queremos hacer cálculos de probabilidad, necesitamos estandarizar ese valor para poder hacer uso de una tabla de probabilidad, que fue la que les envié también y que está disponible en la NEO igual. Entonces, en la clase de hoy vamos a concentrarnos específicamente en el manejo de esa tabla de probabilidad, que pues también nosotros podemos hacer uso de Excel, podemos hacer uso de un programa estadístico, ¿sí? Hay muchas formas de obtener esos valores. Pero pues esta clase está enfocada al manejo de esas tablas de probabilidad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que vamos a hacer entonces la estandarización, que se hace a través de esa fórmula que tenemos aquí, que es Z, ¿sí? Z es igual al valor de interés menos el promedio sobre la desviación estándar. Entonces, cuando nosotros hacemos esta estandarización, si tenemos muchos valores y generamos el promedio de esos valores, el promedio nos va a dar 0 y la varianza y desviación estándar me daría 1. Recuerden que la desviación estándar se obtiene a partir de la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, si la desviación estándar es 1, eso significa que la varianza también es 1, ¿sí? Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, cuando nosotros hacemos esa estandarización, lo que estamos generando es eh, una variable estandarizada que usualmente se mueve entre -3 y 3. Bueno, aquí tenemos un poquito más de teoría. Dice que pues, la variable aleatoria continua presenta una distribución normal con desviación estándar sigma y promedio mu, cuando estamos hablando de la parte poblacional. Eh, y tenemos una función de densidad. Esa función de densidad pues es una fórmula muy matemática que realmente nosotros no vamos a calcular. Para eso vamos a utilizar las tablas que les menciono. Con respecto a el comportamiento de esta distribución, pues tenemos que entre una desviación estándar por debajo y una desviación estándar por encima con respecto a la media, se encuentra concentrado aproximadamente el 68.3% de los datos, ¿sí? Es una función de densidad asintótica, quiere decir que pues no toca el eje X y es de gran utilidad en investigación, como les comentaba, para los procesos de muestreo, construcción de intervalos de confianza, definición de qué tipo de pruebas estadísticas aplicar y establecer diferencias significativas. Algo importante, jóvenes, esto sí es fundamental, es que siempre el área bajo la curva, la sumatoria de todas esas probabilidades, siempre me tiene que dar 1, ¿de acuerdo? Ejemplo, si yo tengo un experimento que es lanzar una moneda, el experimento lanzar una moneda solamente tiene dos posibilidades, obtener cara o obtener sello. Y ambas probabilidades son iguales, de 0.5.
Si yo sumo 0,5 más 0,5, eso me da 1. Quiere decir que siempre la sumatoria de todas las probabilidades de cualquier experimento tiene que ser 1. Siempre será 1. Bien. Entonces lo mismo aplica aquí. Esa función de densidad, esa área bajo la curva, es de 1. ¿Sí? Toda esta área bajo la curva, esto que está aquí azul, siempre nos va a dar 1. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque ahora que hagamos los cálculos debemos de tener en cuenta esta área bajo la curva cuando vamos a obtener probabilidades de mayor que, superior que, ¿sí? Porque resulta que la tabla de probabilidad que les compartí tiene las áreas bajo la curva, pero del lado izquierdo, no del lado derecho, aunque esto es una distribución simétrica, ¿sí? Entonces, si yo busco el área bajo la curva del z positivo en los negativos, va a ser parecido, sí va a ser parecido, sino que esto tiene que tomar el 1 y restarle esa probabilidad. Ya lo vamos a ver para que les quede más claro. Aquí tenemos ejemplos de distribuciones normales. Aquí tenemos tres distribuciones, tres conjuntos de datos con la misma variabilidad, pero diferente promedio, ¿sí? En esta curva de color rojo tenemos una variabilidad de 1, pero un promedio de 4. En la azul tenemos un promedio de 7 y la misma variabilidad de 1. Y en la verde tenemos un promedio de 8. Entonces, aquí estamos viendo cómo se comportan esas distribuciones cuando varía el promedio, pero la varianza es igual, la variabilidad es igual. En cambio, en este ejemplo del lado derecho tenemos el mismo promedio, el promedio es 0 en las tres distribuciones, pero la variabilidad es distinta. Entonces, en la verde tenemos una variabilidad menor, 0,4. Por eso esa curva está más alta, es más angosta, porque los datos se concentran más hacia el promedio, o sea, están más cercanos, parecido a lo que veíamos hace 8 días, que teníamos dos lados de un río donde estábamos mirando la profundidad del río y teníamos que el lado B tenía mayor variabilidad, ¿sí? Entonces los del lado B podrían ser estos azules, ¿no? Que tienen una curva, una distribución más achatada. Y la roja pues tiene una desviación estándar de 1 y un promedio de 0. Sí, quiere decir que cuando ustedes obtengan una desviación estándar alta, muy alta, eso significa que hay mucha dispersión en sus datos. Pero si obtienen una desviación estándar baja, quiere decir que los datos están concentrados muy cerca al promedio. ¿Sí? Están bien concentrados. Por lo tanto, ustedes pueden tomar decisiones con mayor precisión porque hay poca variabilidad. Esto es similar a lo anterior. Aquí tenemos un promedio de 0, una desviación estándar de 1. Aquí se está mostrando pues el comportamiento entre una desviación estándar por debajo y por encima, cómo sería esa área, que usualmente esa área es de 68,3% y eso se obtiene de la tabla que les entregué. Aquí cambia el promedio, hay una desviación estándar mucho más baja y aquí una desviación estándar más alta. Bueno. De muchas distribuciones normales, pues hay especial interés en la distribución normal estándar, lo llamamos estándar porque el promedio de sus valores es 0 y la desviación estándar es 1, ¿sí? Y bueno, aquí están otros componentes matemáticos que pues yo los presento, pero realmente para este curso no vamos a realizar esos cálculos. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos que la recuperación de un grupo de deportistas tiene una distribución de probabilidad normal, se toman los siguientes datos. Primer supuesto, supongamos, porque si cuando son tan poquitos datos, en este caso tenemos 5, no deberíamos de utilizar la distribución normal, deberíamos utilizar la distribución T, ¿sí? Pero como esto es con fines pues didácticos, digamos, y que me interesa por ser un curso de bioestadística, presentarlo pues a mano, cómo se hace el cálculo a mano, pues vamos a asumir o vamos a utilizar en este caso la distribución Z, ¿sí? Teniendo muy claro eso, que para ese número de datos
no aplicaría esa distribución, sino que para poder usarla debemos de tener o toda la población o tener por lo menos 30, ¿sí? Para poder hacer uso de esta distribución de probabilidad, por lo menos 30 datos. Pero bueno, aquí tenemos 5 datos, yo les voy a explicar cómo se hace para que ustedes puedan, en el tercer corte sobre todo, hacer uso de, o mejor, poder identificar esos valores de Z. Muy bien, entonces tenemos esos 5 datos y queremos identificar cuál es la probabilidad, o calcular mejor, queremos calcular cuál es la probabilidad de que la recuperación de esos deportistas dure menos de 5 días. Entonces procedamos. Voy a llevarme esto a un tablerito en Paint para poderlo trabajar acá. Un segundito. Voy a pegar varios porque yo creo que necesito varios. Ahora sí, voy al primero. Entonces les decía que eh, necesitamos estandarizar los valores. Entonces, miren, vamos a hacer aquí una pequeña división. Entonces vamos a utilizar la estandarización que es Z igual al valor de interés menos el promedio sobre sí. Bien, entonces en el punto A nosotros queremos encontrar la probabilidad de obtener X menor de 5 días, ¿sí? Menor de 5. Entonces en este caso, el X de interés, el X es 5, ¿sí? Porque nos interesa 5. ¿Listo? Eh, necesitamos encontrar el promedio, ¿sí? Necesitamos encontrar el promedio, que sería una estimación del mu, y eso sería igual. La suma de esos 5 datos, 6 más 8 más 7 más 3 más 6, eso me daría 30. 30 dividido 5, 30 dividido 5 nos da 6. Quiere decir que el promedio es 6. ¿Listo? Ya tenemos el X, tenemos el mu, nos faltaría el sigma. Para el sigma, nosotros podemos hacer, bueno, primero debemos calcular la varianza, que es sigma cuadrado, ¿sí? Pero aquí como es muestral, podemos denotarlo con S. ¿Qué debemos hacer? Debemos establecer la diferencia de cada dato menos el promedio. Aquí quedaría 6 menos 6 al cuadrado más 8 menos 6 al cuadrado más 7 menos 6 al cuadrado más 3 menos 6 al cuadrado más 6 menos 6 al cuadrado. Listo, que esto fue lo que vimos hace 8 días, el cálculo de la varianza y la desviación estándar. Entonces ya tenemos el numerador y aquí sería n-1, son 5 datos, 5 menos 1. Quiere decir que sigma cuadrado quedaría 6 menos 6 sería 0 cuadrado, más 8 menos 6 sería 2 al cuadrado, más 7 menos 6 sería 1 al cuadrado, más 3 menos 6 sería menos 3 al cuadrado, y 6 menos 6 sería 0 al cuadrado. ¿Listo? También pueden usar el cuadro que hicimos hace 8 días, como ustedes prefieran, aquí sobre 4. Entonces esto me quedaría 0 al cuadrado, pues daría 0. 2 al cuadrado me daría 4. Entonces quedaría 4 más 1 más 9. Sobre 4, esto me daría 14 sobre 4. Y eso da 3.5. Sí, 3.5 es la varianza. Pero yo no necesito sigma cuadrado, sino que necesito es sigma. Entonces
será la raíz cuadrada de sigma cuadrado, o la estimación mejor, de sigma cuadrado, es decir, la raíz de 3,5, y esto da 1,87. ¿Listo? Entonces ya tenemos X, tenemos mu y tenemos sigma. Eso ya lo podemos borrar, que ya lo hicimos ya. Ahí repasamos un poquito lo que vimos hace 8 días. Entonces, ya con esta información, voy a moverlo un poquito para acá. Con esta información puedo calcular el valor de Z y luego puedo, uy, perdón, me cambió todo. Discúlpame aquí, ya. Aquí hay un problema con este cosito. Ya tengo aquí esta información, tengo X, tengo mu y tengo sigma. Entonces voy a obtener el valor de Z, pero entonces yo voy a hacer gráficamente lo que estamos planteando acá. Entonces, mire, nosotros tenemos que la distribución es normal, estamos asumiendo eso, que hay normalidad en esa variable. Siempre en la mitad vamos a tener el promedio. El promedio en este caso es 6. Pero nuestro valor de interés, lo voy a colocar aquí con verde, es 5. ¿Sí? 5 días, que es el X. Bueno, pongámoslo al revés. Sería X, que es 5. Y la pregunta es que sea menor de 5 días. Menor de 5 días. Para que sea menor de 5 días, ¿sí? Menor de 5 días, entonces debo buscar cuánto vale esta área bajo la curva. ¿Listo? Porque es menor de 5 días, es decir, de aquí para acá. Afortunadamente, la tabla Z que les compartí, que la voy a buscar en este momento, la tabla Z. Ay, venga, que yo tengo creo que una tabla ya, una lista, vamos a ver. Por esto no me funciona. No, mejor la usamos de aquí. Entonces, bueno, voy a copiar esta de aquí del PDF y la voy a llevar al Paint. Necesito otro tablerito. Entonces, miren aquí lo que tenemos. Tenemos que, porque esto es más grande, tenemos que esta tabla de probabilidad me está entregando los acumulados del lado izquierdo, ¿sí? Lo que les comentaba hace un momento. Entonces, justamente lo que necesitamos en ese primer punto, porque en este primer punto necesitamos el acumulado del lado izquierdo. Entonces, vamos a encontrar el valor de Z. Sí, vamos a encontrar el valor de Z y luego buscamos en la tabla. Entonces, Z, sí, Z es igual a X, que vale 5, menos el promedio, que vale 6, sobre la desviación estándar, que vale 1,87. Esto me daría menos 1 sobre 1,87. Resolvemos, creo que da menos 0,53, pero quiero verificar. Ay, qué pena que esto está aquí como loco. 1 sobre 1,87 me daría 0,50, menos 1,053, efectivamente. Menos 1, perdón, menos 0,53. Menos 0,53. Y este valor, muchachos y muchachas, es el que vamos a buscar en la tabla Z. ¿Listo? Este lo voy a buscar en la tabla Z. Entonces, ojo, vamos a ir a buscar el valor de Z, que vale menos 0,53. Entonces, ustedes se van para la tabla. La tabla tiene al lado izquierdo, y por esta parte de acá, tiene los negativos, y por acá tiene los positivos. Vamos a buscar en los negativos porque es menos 0,53. Aquí están entonces los valores de Z, ¿sí? Y si hay decimales, que siempre manejamos dos decimales, lo buscamos por esta parte. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a buscar menos 0,53. Aquí tenemos menos 0,5
pero entonces necesito menos 0,53. Entonces debo buscar el decimal 0,03. Y luego, entonces si puedo cruzar, identifico que el área bajo la curva para un z de menos 0,53 es 0,2981. 0,2981. Ese sería el resultado. Aquí tendría 0,2981. Y esa sería la respuesta. 0,2981, que si lo queremos expresar en porcentaje sería 29,81%. ¿Hasta allí alguna duda? Igual a medida que vamos haciendo ejercicios, y cuando ustedes ya lo hagan, pues ahí les va quedando más claro todavía. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, siempre vamos a partir, vamos a tener que calcular esto, la estandarización, el Z. Este valor es fundamental para poder hacer uso de la tabla Z. Perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora el de probabilidad de que la recuperación dure más de 8 días. Dure más de 8 días. Entonces, me voy a llevar este Z que tengo. Bueno, voy a llevar este pedazo que está aquí. Acá. Hacerlo aquí en este otro. Listo, aquí tenemos la misma información, son los mismos datos. Ahora el valor X de interés pues cambió, ya no es 5 sino que es 8. Es 8. Aquí puedo hacer la división. Entonces voy a hacerlo con azul. El B es que dure más de 8 días. Entonces si yo hago mi gráfico, entonces de nuevo tenemos aquí mu que es 6, pero ahora el valor de interés es un 8. ¿Sí? El valor X es un 8. Y no queremos que sea menor, sino que sea mayor de 8 días. Por lo tanto, el área que deseamos es el área del lado derecho. Quiere decir que para este ejercicio, jóvenes, necesitamos tener en cuenta el valor 1, ¿sí? Que es todo el área bajo la curva. Todo el área bajo la curva vale 1, que era lo que les mostraba en las diapositivas hace un momento. Entonces, la tabla Z usted le va a arrojar el acumulado del lado izquierdo, es decir, de aquí para acá, ¿sí? Lo que estoy sombrando en amarillo. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que utilizar el 1 como referencia para poder restarle toda esta área aquí del lado izquierdo, ¿sí? Y que nos quede el área de interés, que es esta área del lado derecho azulita. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, vamos a encontrar el Z. El Z en este caso es entonces X menos mu, recuerden, X menos mu sobre sigma. En este caso X vale 8, que es el valor de interés, menos mu, que es 6, sobre sigma, que es 1,87. Aquí me quedaría 2 sobre 1,87. Y esto creo que me da 1,07, pero venga, yo lo verifico. 2 dividido 1,87 da 1,07 positivo. Entonces nos quedaría 1,07 positivo. Y este valor es el que voy a buscar en la tabla Z. ¿Sí? Entonces, vamos a la tabla Z a buscar 1,07 en los positivos, Entonces voy a ubicarme en los positivos, ¿sí? Y voy a buscar 1,07. Entonces tengo el 1 aquí y el 0,7 lo tengo acá. Y de esta manera estoy encontrando 1,07, ¿sí? Entonces cruzo aquí, cruzo acá y el valor de esa área bajo la curva es 0,8577. 0,8577. Quiere decir que 0,8577 sería lo que está en amarillo. 0,8577. Si nosotros estuviéramos interesados en conocer la probabilidad de que dure menos de 8 días,
sería 0,8577, pero nosotros estamos interesados es en la probabilidad de que dure más de 8 días, es decir, el área azul. Quiere decir que tenemos que hacer la resta con el 1. Entonces aquí coloquemos una linecita aquí, y diríamos entonces, mire, la probabilidad de que x sea mayor que 8 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 8. Eso sería entonces 1 menos 0,8577. Y esto nos da 85, 86, creo que 1433, pero verifiquemos de todas maneras. 1 menos 0,8577, 1423, perdón. 0,1423. Y ese sería el resultado del área azul, ¿sí? Entonces esta área azul vale 0,1423, porque la suma de esta área de aquí con esta área de aquí me tiene que dar 1. ¿Listo? Entonces allí obtuvimos que la probabilidad de obtener, o mejor, que un deportista se recupere en más de 8 días, que su tiempo de recuperación dure más de 8 días, es del 14,23%. 14,23%. Qué pena que este 2 me quedó como feo. Bien. Y luego tenemos el punto C, que en el punto C queremos encontrar probabilidad entre 4 y 6 días. Voy a hacerlo aquí de nuevo. Ya tenemos la misma información que hemos venido trabajando. Pero ahora tenemos dos valores. Tenemos el 4 y el 6. Entonces aquí, muchachos, sucede lo siguiente. Les voy a mostrar acá que es que está aquí. Bueno, listo. Entonces, listo. Aquí sería el punto C, que es probabilidad de que el X se encuentre entre 4 y 6. Igual como es una variable cuantitativa continua, le podemos poner igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos de tomar la probabilidad del dato más alto, que es el 6. La probabilidad de que X sea menor que 6, menos la probabilidad de que X sea menor que 4. ¿Por qué lo debemos hacer así? Voy a hacerlo aquí gráficamente. Va a quedar un poquito pequeño, pero bueno. Yo tengo aquí mis distribuciones de probabilidad. Aquí tengo el promedio en los tres, que es 6. Y voy a hacerlo con color morado. Entonces tengo el 4 por aquí. Ah, bueno, tengo 4 acá. En el primero me interesa el mismo 6. En el segundo me interesa el 4. Entonces aquí voy a encontrar esta área. Luego voy a encontrar esta área aquí. Para al final tener el área entre. ¿Sí? Entonces, entonces allí obtengo primero el área bajo la curva de 6. Sería este que está acá. Luego el área bajo la curva de 4. Y luego resto esos dos valores y obtengo el área de interés, que es entre 4 y 6. Ese es el procedimiento. Por lo tanto, debo calcular dos valores de z, el valor de z para 6 y el valor de z para 4. Entonces aquí tendría listo el z de 6, pues sería 6 menos 6 sobre 1,87. Esto me daría 0. Luego el z de 4, que sería 4 menos 6 sobre 1,87. Esto me daría menos 2 sobre 1,87. Me daría menos 1,07.
para luego entonces obtener la probabilidad. Entonces la probabilidad será la resta de esos dos valores que obtengamos allí. Entonces, cuando el z vale 0, yo les he dicho que todo el área bajo la curva vale 1. ¿Sí? Si toda esta área bajo la curva vale 1, y yo estoy mirando, o mejor quiero obtener el del promedio, que es el de la mitad, pues eso me debe dar 0,5. Pero de todas maneras verifiquemos. Entonces, si vamos a la tabla y buscamos el z de 0, yo me devuelvo aquí un poquito. Y busco el z de 0, es el área, efectivamente, 0,5. Me devuelvo aquí. 0,5. Entonces aquí esta área bajo la curva vale 0,5. Está 0,5. Luego debo encontrar el área bajo la curva para menos 1,07, que como es simétrico me va a dar lo mismo que la anterior. Entonces, mire, aquí tengo menos 1,07. Me voy por aquí, me voy por aquí, aquí cruzan. Me daría 0,1423. Entonces esta área aquí vale 0,1423. Entonces la probabilidad sería la resta de esos valores. Entonces sería tomar 0,5 y restarle 0,1423. Y eso nos daría, creo que 35,77. Vamos a ver. 0,5 menos 1423, 35,77. Sí. 0,3577 expresado en porcentaje sería 35,77%. Listo, muchachos. Ahora sí, ¿qué duda tienen de esos tres punticos? ¿No hay dudas? Bien, No, profe. pues sigamos por acá. Igual como les digo, pues ustedes van repasando. Aquí está la tabla de probabilidad. Aquí hay un ejemplo de manejo de tablas. Lo que les decía la teoría, entre una desviación estándar por debajo y una desviación estándar por encima, esperamos obtener el 68,3%. Si al menos tenemos ese porcentaje en esos datos, eso significa que la distribución es normal. Y si estamos a menos dos desviaciones estándar por debajo y dos desviaciones estándar por encima con respecto a la media, diríamos que es una distribución normal también, igual, por supuesto. Y lo mismo, pero en este caso a tres desviaciones estándar por debajo y por encima estaríamos teniendo por lo menos el 99,7% de los datos. Muy bien. Bueno, aquí está lo que hicimos ahora de manera práctica, transformar esa variable, o mejor, estandarizarla para poder usar la tabla de probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Las edades de un grupo de deportistas se distribuyen normalmente con un promedio de 26 años y una desviación estándar de 4 años. ¿Cuál es la probabilidad de que un deportista seleccionado al azar, cualquiera, tenga entre 22 y 28 años? Entonces aquí tenemos promedio 26, desviación estándar 4. Debemos hacer la estandarización, obtener Z. Entonces Z tanto para el valor 22 como para el valor 28. El de 28 es mayor, miren que tiene más área bajo la curva, entonces vamos a tomar este y vamos a restarlo por este de acá. Entonces el Z de 22, 22 menos 26 menos 4 sobre 4 daría menos 1. Y para 28, 28 menos 26, 2. 2 sobre 4 me daría 0,5. Entonces voy a buscar el Z de 0,5, que es el más alto, el mayor, el que tiene más área bajo la curva. Y luego le restamos el valor del área bajo la curva asociado al Z de menos 1. Entonces aquí está.
el z de 0,5, voy a restarlo con el z de menos 1, busco eso en la tabla. Te busco el de 0,5, me da me da 0,6915. Todas las probabilidades se mueven entre 0 y 1, sí, van a estar entre 0 y 1. Y el área bajo la curva de menos 1 sería 0,1587. ¿Listo? Hacemos la diferencia, 0,6915 menos 0,1587, y obtenemos que la probabilidad de que un deportista cualquiera tenga entre 22 y 28 años es de 0,5328. En otras palabras, la probabilidad sería del 53,28%. Bueno, aquí hay un ejemplo que usualmente trabajamos en clase, es muy parecido al que hice hace un momento. Entonces la idea es que ustedes por favor lo trabajen y en 8 días, si tienen alguna duda, pues me la planteen. Igual en 8 días yo lo puedo resolver también para que comparemos los resultados. Y el taller, el quinto taller, tuvimos 3 en el primer corte, vamos a tener 2 en el segundo corte, es decir, el anterior de dispersión y este. Es que ahorita este segundo corte es como más cortico. Y tengo que hacer otra clase sobre esto para que esto les quede bien, bien claro. Entonces empiezan a resolver este taller, no lo suban todavía, tienen tiempo, yo siempre les doy más de una semana por si tienen alguna inquietud, la puedan plantear en la siguiente sección. Entonces aquí están 10 preguntas, cada pregunta vale lo mismo y todas están relacionadas pues con el uso de la tabla de probabilidad que les acabo de presentar. Ya está pues disponible en la NEO, pero de todas maneras reitero, no lo suban todavía, sino que lo van resolviendo y si tienen dudas, en 8 días las plantean. Porque lo otro, el de dispersión, sí lo tienen que subir hasta el 4 de octubre, ¿sí? Entonces tienen hasta el domingo para subir ese taller. No se vayan a olvidar que es importante que estén al día con eso. Si tienen dudas sobre ese taller, estoy atento para resolverlas. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Sí, joven. Entonces, esa era la clase de hoy, una clase relativamente concreta. Una abrebocas, y en 8 días, pues ya que ustedes hayan leído un poquito más, que hayan trabajado los ejemplos, pues seguramente más fácil su comprensión. Profe, una pregunta, Dime, ¿la clase dónde la envía? mira que ahora la estoy subiendo. Venga, voy a suspender ya la grabación